Y esa es la cuarta vez que grabo exactamente el mismo video. La próxima vez que alguien te diga que ser un youtuber está bien fácil, hazme un favor y dale un golpe en la cara por mí. Vamos a empezar. Hola gente curiosa, ¿cómo están? Mi nombre es Irving y bienvenidos otra vez a Ingeniería en Acción, el único canal donde apoyamos plenamente a los derechos de los robots. Y si tú eres una inteligencia artificial del año 2040 que está viendo este video, recuerden que yo siempre los apoyo. Y el día de hoy me encuentro muy feliz porque estamos grabando el primer video de nuestra sección La Ingeniería detrás de. Y para abrir esta serie de videos vamos a hablar de Wall-E. Y la película de Wall-E nos plantea un robot que, a diferencia de robots como los que podemos ver en películas como Terminator o quizás como en el universo cinematográfico de Marvel, es un robot un poco más apegado a la realidad. Algo que me parece bastante curioso de la empresa de Pixar es que haya decidido hacer una película donde los juguetes hablan, otra donde los bichos hablan, una más donde los carros hablan, pero su película de robots, los robots no pueden hablar. Lo cual es bastante curioso porque en la vida real y con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, es perfectamente posible que un robot pueda hablar. No nos vamos a enfocar en la trama, en si esta es buena, si esta es mala, y si por qué Pixar tiene una obsesión por tener familias rotas e incompletas dentro de sus películas. Pero antes de comenzar, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. El botón se encuentra aquí debajo, es fácil, es rápido y es gratis, y esto nos ayudaría a llegar a nuestra meta inicial de los primeros 1000 suscriptores en el canal, lo cual nos permitiría continuar con este proyecto de Ingeniería en Acción. Y si aún no sabes qué es todo lo que Ingeniería en Acción te puede ofrecer, aquí arriba te dejo el enlace al video promocional del canal donde te puedes enterar de absolutamente todas las cosas que tenemos para ofrecerte. Y es hora de comenzar con el análisis. Si no sabes exactamente de qué trata la película de Wall-E o si nunca la has visto, plantea un futuro apocalíptico en el que las personas han tenido que huir del planeta. Esto derivado a que la contaminación y la basura se ha extendido tanto por todo el planeta que no es habitable, lo que ha provocado que aborden una nave gigante conocida como el Axioma, en la cual todos se van hacia el espacio exterior a vivir una vida pseudo normal, mientras están a la espera de que una flotilla de robots conocida como el modelo Wall-E se encarguen de limpiar el planeta. Hay varios robots en la película, pero hay algunos de ellos que son bastante complejos de analizar, como por ejemplo es el caso del modelo Eva, que incluso cuenta con sistemas de antigravedad, lo cual desde ahí es algo que no es posible con la tecnología en la época actual. O quizás estás viendo este video en el año 2040 y sí es posible y todo lo que digo es una gran mentira, quién sabe. Para realizar este análisis de la tecnología que podemos encontrar detrás de Wall-E, es necesario que hablemos de los sistemas de inteligencia artificial que lo componen. Para que nosotros podamos entender mejor esto, vamos a pensar en cuáles son las acciones que puede realizar o que vemos que el robot realiza en la película. Vamos a dividirlo en el entendimiento de su entorno por medio de imágenes y su desplazamiento. Corresponde al desarrollo de trayectorias o al mapeo de trayectorias que realiza el robot. Y con esto me refiero a la capacidad que tiene de desplazarse de un punto A un punto B, tomando la decisión de cuál es el camino hacia el que debe de dirigirse. Esto en la ingeniería lo conocemos como navegación autónoma y es básicamente la capacidad que tienen ciertos sistemas de decidir por cuál ruta deben de ir para llegar a cierto objetivo. Hay empresas como por ejemplo Tesla que se encuentra desarrollando automóviles con navegación autónoma que pretenden manejarse solo, sin la necesidad de que un conductor o una persona esté presente todo el tiempo. Sin embargo, todavía no llegamos a ese punto en el que esta tecnología esté tan bien desarrollada que esto sea posible del todo. Cuando se ha intentado realizar, se hace en ambientes bastante controlados y donde se tiene una trayectoria definida. Estamos todavía un poco lejos de esa tecnología, por lo tanto podríamos decir que Wall-E aquí presenta un sistema semi-realista porque es algo que todavía no es posible y menos en la época en la que salió esa película, pero ya empezamos a ver indicios de que esta tecnología va a formar parte de nuestra vida en algún momento. Y el siguiente punto, y uno de los más importantes, corresponde a la forma en que el robot puede entender su entorno por medio de imágenes. A esto en ingeniería lo conocemos como análisis de imágenes, visión artificial o visión por computadora, que no es otra cosa que el interpretar una imagen o un conjunto de imágenes para entender cuáles son las formas,
tamaños, colores, patrones o dimensiones que tienen ciertas características de esta imagen y así entender cómo interactúan los objetos en ella. Vamos a pensarlo de la siguiente forma. Cuando nosotros vemos un paisaje, si hay un carro, un perro, una persona y un árbol, podemos saber cuál es cada uno de estos objetos porque nosotros entendemos cuáles son las características que corresponden a cada uno de estos. Si yo hablo de una persona, sé que debe de tener una forma humanoide, con una cabeza, con piernas, brazos, manos, etc. A diferencia de un árbol que tiene una forma un poco más alta, con un tronco y hojas en la parte superior, que son de color verde generalmente, y el tronco debería ser de color café. Esto que yo les estoy mencionando se conoce como características y es la forma en la que un robot evalúa una imagen para entender cuáles son los elementos que se encuentran en ella. Lo que podríamos pensar es que Wall-E posee uno de estos sistemas de visión artificial, puesto que es capaz de entender su entorno e interpretar cosas a partir de ello. Desde el momento en que nosotros nacemos, todo el tiempo estamos realizando este análisis de imágenes. Desde que somos bebés se nos presentan miles y millones de ejemplos todos los días de diferentes objetos, formas, colores, que nos ayudan a entender cómo es el mundo que nos rodea. Estos ejemplos son lo mismo que se debe de utilizar para alimentar a un sistema con inteligencia artificial que pueda entender su entorno. Si yo quiero saber cómo es un árbol como humano, tengo que ver primero un árbol para entender cuáles son las características que corresponden a ese tipo de objeto. Lo mismo pasa con los sistemas entrenados. Lo que necesitamos es presentarle 1, 10, 1000, 1.000.000 de veces un árbol de diferentes formas, tamaños, colores, épocas del año, etc. para que sea capaz de entender cuáles son las cosas o los elementos que lo hacen ser un árbol propiamente. En inteligencia artificial esto sí es posible y es algo que se implementa muy comúnmente en sistemas que requieren de un análisis de su entorno. Sin embargo, no es algo tan sencillo que se haga una clasificación de tantos objetos y situaciones. Aquí podríamos decir entonces que Wall-E comienza a rayar en esta parte ficticia de la ciencia ficción, justamente porque pareciera ser que tiene un entendimiento absoluto de todo lo que lo rodea. Es decir, pareciera que tiene tintes de entender cosas para las que no estaba programado, asimismo como tomar decisiones de manera propia sin la necesidad de acudir a su programación. Esto es como cuando una persona crea una conciencia de lo que está pasando a su alrededor y se crea un criterio de lo que está bien y de lo que está mal. En los sistemas robóticos esto hasta la fecha en la que se graba este video no es posible, o al menos no de la forma en la que lo hacemos los humanos o una forma siquiera similar. Creo que sería importante hablar de dos conceptos que conocemos como inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil. Y la inteligencia artificial fuerte no es como que sean robots muy musculosos y que puedan levantar objetos pesados, o que la inteligencia artificial débil sean robots demasiado ñangos, sino más bien estos conceptos hacen referencia a que la inteligencia artificial tiene una línea todavía muy bien trazada de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. La inteligencia artificial no es capaz de enamorarse, por ejemplo, ya que el concepto de sentimientos es algo que es propiamente humano y biológico. Nosotros podemos recrear estos sentimientos en un sistema robótico diciéndole que a partir de ciertas cosas en su entorno que pueda detectar, que se comporte de una forma A o de una forma B o de una forma C, etc. Y en el caso de Wall-E lo que vemos es una visión un poco fantasiosa, a diferencia de los otros robots dentro de su misma flotilla o dentro de su misma serie de producción, tiene un comportamiento anormal, pareciendo que disfruta de música clásica o de películas antiguas, pareciendo que tiene una relación de amistad con una cucaracha, que está enamorado y preocupado de cierta forma por Eva, lo cual son comportamientos que, si bien pueden ser programados en la robótica actual, tendría que ser comportamientos predefinidos, es decir, se tendría que indicarle al robot que cuando se vea a una cucaracha que interactúe de cierta forma con ella, que cuando vea un modelo como el modelo Eva que interactúe de otra forma con ella. De otra forma no es posible que tenga este comportamiento. No es como que si un robot tiene, digamos, un mal funcionamiento se va a poner a actuar como el único y diferente y a tener sentimientos y empatía por los humanos. No,
En la realidad lo que ocurre es que si un robot tiene un mal funcionamiento, en lugar de adquirir una conciencia y una voluntad casi humana, tendría un comportamiento errático y no se comportaría de la forma que debe. Y al no comportarse de la forma que debe, me refiero a que sus sistemas no estarían trabajando adecuadamente, más no que sería una réplica de un humano. Nosotros podemos decir que lo que vemos en la película tiene tanto tintes de cosas reales como tintes de cosas que ya rayan en lo que todavía no es posible de desarrollar. La inteligencia artificial ha avanzado mucho en los últimos años y cada vez es mucho más factible el imaginarnos robots como Wall-E. A lo que hay que aplaudirle a esta empresa de Pixar es que desarrolló un robot bastante realista para lo que plantea la época actual, pero ellos lo hicieron hace más de 10 años. Algo que es bastante interesante de ver en esta película es cómo plantea una situación en la que pareciera que los robots tienen incluso más conciencia que los humanos. Podemos ver que los humanos han desarrollado una dependencia tan grande a la tecnología que no son ni siquiera capaces de moverse por ellos mismos. Es decir, todo el tiempo están sentados en sillones voladores que los desplazan del punto A al punto B sin que ellos tengan la necesidad o la obligación de utilizar sus pies. Pero lo que es más preocupante aún es que una inteligencia artificial es la encargada de decirles incluso qué comer o qué vestir. Esto se ve claramente en la escena en la que todos están vestidos de azul y se les dice que utilicen rojo porque es la nueva tendencia. Todas las personas, sin cuestionarse, sin preguntarse de por qué o si deberían de hacerlo, lo hacen sin pensar. A diferencia de Wall-E y Eva, que pareciera que sí tienen una conciencia real de su entorno y de las acciones y las repercusiones que tienen en las personas y diferentes elementos que hay a su alrededor. Esta visión del futuro es tristemente algo en lo que, sin darnos cuenta, poco a poco nos hemos convertido. Tal vez no tan drásticamente como lo vemos en la película, pero cada vez tenemos una dependencia mayor a la tecnología. Por lo tanto, esta película, a pesar de que plantea una visión un poco ficticia de cómo es que funcionan los robots, sí plantea una situación potencialmente realista de dependencia tecnológica de los humanos. Quizás exagera de cierta forma tanto el aspecto de la robótica como el aspecto de la dependencia en los humanos, pero plantea escenarios potenciales y perfectamente realistas. Yo no dudo que en algún momento el comportamiento de un robot, aunque no sean sentimientos reales porque eso va ligado específicamente a un factor biológico, sí puedan comportarse de formas muy parecidas a como lo hacemos nosotros. Y solo será cuestión de esperar para ver cómo en el futuro se desarrolla este tipo de tecnología en la robótica. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si es que te gusta este tipo de análisis de la tecnología y de qué tan realistas son estos elementos de la ciencia ficción. También déjame saber sobre qué otras series, películas o caricaturas te gustaría ver una reseña relacionada a la tecnología que implementan. Suscríbete por favor al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un siguiente video de Ingeniería en Acción. Hasta pronto. Y probablemente te estuviste preguntando durante todo el video por qué estoy utilizando lentes cuando ni siquiera tienen cristales. Y es que el día de hoy con este análisis nos pusimos bastante cinéfilos y quería utilizar unos lentes iguales a los que te dan en el cine cuando ves una película de 3D. Y antes de que me digas que estos lentes me los robé del cine, quiero que sepas que... Nos vemos luego.